y solo hay 2 cupos. Así que no sé cómo va a ser la demanda a partir de ahora. Pero bueno, eso quería mencionarles. ¿Por qué no me acompañan al libro de Filipenses? Todos vayan a sus Biblias, por favor, capítulo 1 de Filipenses. La semana pasada iniciamos con este hermoso libro. Este libro tan conocido por muchos cristianos, tan corto, pero tan conocido por la riqueza que encontramos en ella. Este libro es conocido como la epístola del gozo. Otros también la reconocen o la llaman como la epístola de la amistad, porque acá se puede notar, se puede resaltar el gran amor, el gran aprecio, la gran unidad que tiene Pablo, que es el autor, el que escribió este libro, con los filipenses, con los de Filipos. El amor de uno hacia otro es tan grande que en cada versículo se puede dar cuenta de que se aman mucho. Y me gusta mucho este libro, porque aparte del gozo, nos muestra cuál es el corazón de Dios hacia su iglesia. Y es ese amor, es la unidad. Obviamente Pablo con los filipenses eran distintos, no habían sido criados en el mismo hogar. Ni siquiera eran judíos los filipenses, eran gentiles. Pero sin embargo, como tenían algo en común, que es lo más importante, que es tener a Cristo, eso era suficiente como para amarse, para mantenerse unidos. Y en cada texto vamos a ver el día de hoy de que Pablo ama mucho a esta iglesia. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando dimos una introducción de cómo se estableció esta iglesia? ¿Quién fue el que fundó esta iglesia? ¿Quiénes fueron los primeros creyentes de esta iglesia? A ver, tienen un premio el que me responde. ¿Quién fue el que fundó esta iglesia? Pablo. ¿Quién fue la primera persona que se convirtió? Lidia. Luego, sí, Lidia también con toda su familia y el carcelero con toda su familia. El carcelero, sabemos la historia que estaba a punto de matarse. Y Pablo le dijo, no lo hagas, no hemos huido. Él pensó que se habían ido de la cárcel. Pero Pablo lo sorprende diciendo, no, yo estoy acá, no me he ido. Y ahí el hombre se dio cuenta que Pablo y Silas, quienes estaban encarcelados, eran hombres íntegros, distintos. Y como él ya había escuchado el mensaje de Dios, bueno, el carcelero ya había escuchado la razón por la cual Pablo había entrado a la cárcel y todo lo que estaba haciendo en Filipos, que era evangelizar a toda la ciudad, él le preguntó, Pablo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y ahí viene el famoso versículo, la famosa respuesta de Pablo, ¿no? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y mira, así fue, porque luego de eso el carcelero se convirtió, lo llevó a su casa. Eso es una locura, porque no debió sacar un preso de la prisión, pero lo llevó a su casa, dice que le lavó las heridas porque Pablo fue azotado antes de ingresar a la cárcel, tanto él como Silas, y los invitó a comer y también permitió que toda su familia escuchara el evangelio, y todos se convirtieron y todos se bautizaron. Entonces, estas 2 familias fueron las primeras en conocer el evangelio en la ciudad de Filipos, que está en la región de Macedonia, que pertenece a Europa. La primera iglesia cristiana fue Filipos. Y los primeros creyentes fueron los que ustedes mencionaron. Entonces, la carta fue escrita 7 años después. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? En el año 55 después de Cristo. ¿Cuándo fue escrita esta carta? 7 años después. En el año 62 después de Cristo. 7 años había pasado en que Pablo no veía a los filipenses. Pero algo importante que debemos recordar es que a pesar de que no estuvieron cerca, porque Pablo continuó con sus viajes misioneros, los filipenses nunca se olvidaron de Pablo, porque durante todo el tiempo de su ministerio de Pablo, desde que se convirtieron los filipenses hasta este momento donde Pablo estaba escribiendo la carta, siempre fue la iglesia que lo ayudó. Obviamente en oración,
pero también económicamente. Ellos fueron quienes constantemente mandaban una ofrenda para que Pablo pueda ser sustentado en sus viajes. Y este es un ejemplo de iglesia, hermano, una iglesia ejemplar. Algunos dicen que la carta de Filipenses es una carta ejemplar porque nos enseña cuál debe ser el corazón de un cristiano. Y es involucrarse en la obra de Dios. En este caso ellos se han involucrado y Pablo escribe justamente la carta por eso. Porque estaba agradecido, estaba muy agradecido con los filipenses por la comunión que tenían en el evangelio. Por lo cercano que eran ellos con el evangelio y con la persona de Pablo. Pablo escribe esta carta diciéndole: yo estoy muy feliz por la forma en cómo se han involucrado en mi vida, cómo han sido parte del evangelio, cómo han estado en cada lugar que yo he estado. Ahora tú dices, pero ¿cómo puede estar alguien que está lejos al lado de Pablo? Bueno, él dice que están cerca porque están de una manera involucrándose con las ofrendas. Para explicarlo mejor. Y acá me voy a adelantar algo, pero lo voy a hacer, ¿ya? Tú te puedes involucrar en la obra de Dios de tres maneras. Una es yendo y haciendo la obra de Dios. Ese es el caso de Pablo, haciendo la obra de Dios, ensuciándose las manos, compartiendo el evangelio. Pero hay casos donde, quizás por temas de trabajo, familiares, y porque vives en una ciudad donde necesitas trabajar sí o sí para vivir, no puedes ir a un viaje misionero, a un lugar lejano a compartir el evangelio. Entonces la otra forma de ser parte de la obra de Dios es orando por los que están en el campo misionero, los que están ahí día a día luchando para que la obra de Dios crezca. Entonces algunos van, otros no pueden, pero están orando por los que están ahí. Y hay otra tercera manera de que tú te puedes involucrar en la obra de Dios. Y es apoyando económicamente a las personas que están sirviendo. Obviamente que debes orar también. Pero hermanos, muchas veces, o hay muchos cristianos que no pueden hacer la obra de Dios porque tienen que trabajar. Estoy hablando de salir, porque en tu iglesia puedes hacerlo, pero estoy hablando de salir. Salir de tu zona, ¿no? De tu barrio, de tu distrito, de tu país. Tú también te puedes involucrar económicamente. Si tú apoyas a un misionero, a un ministro, a un obrero de Dios para sus necesidades del día a día, tú estás siendo parte del evangelio. Ahora, de repente no tienes dinero, entonces anda y hazlo tú. ¿Está bien? Ahora capaz no puedes, ora. Ora por las personas que tú conoces y sabes que están entregando su tiempo, su vida, sus comodidades para que la obra de Dios crezca. Entonces acuérdense de las tres maneras: yendo, orando y apoyando económicamente. ¿Cuál era el caso de los filipenses? Estaban apoyando económicamente. Ellos también estaban sirviendo al Señor en el lugar que Dios los había puesto, obviamente, pero también se están involucrando en la vida de Pablo. Entonces Pablo escribe esta carta como agradecimiento, como diciéndole: hermanos, estoy muy contento, estoy muy gozoso, estoy muy feliz por la manera en cómo Dios está obrando en sus vidas. Ya me estoy adelantando ya. Entonces, pero la segunda razón, que creo que no la mencioné la semana pasada, por la cual Pablo escribe esta carta, es porque los filipenses, justamente por el amor que le tenían a Pablo, estaban preocupados. Estaban preocupados. Porque Pablo escribió esta carta, ¿desde dónde? ¿Se acuerdan? Desde la prisión, una prisión en Roma. Obviamente los filipenses se enteraron que Pablo, por causa de llevar el evangelio, estaba preso. Y ellos estaban preocupados, porque no había forma de enterarte cómo lo estaban tratando, cómo la estaba pasando. No había lo que hoy tenemos, que es el WhatsApp, pues, ¿no? Que hasta los presos tienen WhatsApp. Ya imagínate, pues. O un correo. No había, hermanos. Si tú querías mandar un mensaje, a veces llegaba después de 2-3 meses. Pero durante ese tiempo puede pasar muchas cosas. Entonces ellos estaban con la preocupación. ¿Qué estará pasando? Sabemos dónde está, pero no sabemos cómo la está pasando.
Había una preocupación natural. Si tú amas a alguien y no sabes nada de él, 1, 2, 3 días, una semana, 2 semanas, obviamente que vas a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le estará yendo? Y Pablo también escribe la carta para decirles, hermanos, despreocúpense. Yo estoy con gozo. Yo estoy en una prisión. Pero no se preocupen, pues estoy con gozo. Y eso es lo que hoy día vamos a ver. El tema de hoy es el gozo verdadero. Versículo 3, mira lo que dice. Vamos a leer desde el 1, ¿ya? Porque la semana pasada también desarrollamos del 1 al 2. Dice, Pablo y Timoteo, era su acompañante, siervos de Jesucristo. ¿Dirigido a quiénes? La carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, que son los pastores, los ancianos, y los diáconos, que son los servidores. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me gusta mucho cómo Pablo se presenta con Timoteo. Somos siervos de Jesucristo, esclavos. Nosotros ya no manejamos nuestra vida. El que maneja nuestra vida es nuestro amo. Y la semana pasada les hice la pregunta a todos, ¿no? ¿Realmente podemos decir eso? Jesús es el amo de tu vida, quien dirige cada paso que tomas, que das. Pablo no tenía problema en presentarse como un esclavo. Pero también lo interesante es que Pablo dijo, la carta va dirigida a todos los santos. Y hoy en día nosotros a veces tenemos en mente que los santos son los yesos, ¿no? Las estatuas. Pero él está dirigiendo la carta a personas vivas, o sea, cristianos, personas que habían nacido de nuevo, como tú y como yo. Por lo tanto, tú eres santo. La semana pasada, ¿se acuerdan que les hice que le dijeran que estaba al lado, eres santo, ¿no? Algunos no los vi tan convencidos porque conocían de repente esa persona que estaba a su lado. Pero de verdad eres santo. Si eres creyente, si has entregado tu vida a Jesús, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en su sacrificio, en la obra de la cruz, eres santo. Y por eso Pablo dice a todos los filipenses que están en Filipos, les mando esta carta, ustedes son santos. Así que hermano, nunca te olvides de eso, eres santo. Eres santo. ¿Y qué significa santo? A ver, apartado. Separado de un lugar, apartado de un lugar para el uso exclusivo de Dios. Dios te apartó del mundo, te sacó de esa vana manera de vivir para que ahora seas parte de su propiedad, seas de su propiedad. Y el precio que tuvo que pagar Dios para que tú seas su propiedad, no fue monedas, hermanos, no fue animales, fue su Hijo Jesucristo. Su sangre. Eso fue lo que le costó a Dios para que tú ahora seas santo, para que te haya apartado. Entonces eso vimos la semana pasada. Y en el versículo 3 mira lo que continúa diciendo Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir todo esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Pablo amaba a los filipenses? Entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo de cómo Él sabe que yo los tengo en mi corazón. Pablo en ninguna carta de las 13 que escribió, en ninguna carta se dirigió de esta forma a otras iglesias.
No porque no los amara. Obviamente Pablo amaba porque era un hombre de Dios. Pero él hace hincapié de este amor a los filipenses por el aprecio especial que los filipenses tenían hacia él. Y hermanos, no tiene que ver con el dinero, aunque yo he mencionado que ellos apoyaban económicamente a Pablo, pero no tenía que ver con que yo te amo porque me estás sustentando. Porque podemos pensar eso. No, no era así. Él amaba a ellos porque él decía, cómo Dios está obrando en sus corazones. Mira cómo ha comenzado el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo era agradecido. Pablo estaba agradecido, no con los filipenses, aunque sí está agradecido con ellos. Pero mira a quién dirige esta gratitud. ¿A quién? A Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo estaba agradecido por la vida de los filipenses. Cada vez que él recordaba o cada vez que él pensaba en ellos, él decía, Señor, gracias por lo que estás haciendo en ellos. Gracias por lo que hiciste en sus vidas. O sea, esto significa que Pablo atribuía que la bondad y el crecimiento espiritual de los filipenses se debía a la obra y el poder ¿de quién? Por eso agradecía a Dios. Y por eso es que amaba a estos hombres. Porque los frutos del poder de Dios, del obrar de Dios, se estaban notando. ¿En qué área? Desprendimiento. Pero también hay otras cosas que más adelante lo vamos a ver. Entonces Pablo sabía que la bondad y el crecimiento espiritual de los filipenses se debía al obrar y el poder de Dios. Por eso es que decía, yo siempre doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Y me gusta mucho eso, hermanos. Porque mira, él dice, cada vez que me recuerdo, agradezco a Dios por sus vidas. Y esto es interesante porque si Pablo se recordaba de los filipenses, obviamente tenía que recordarse el primer día que llegó a Filipos. Y digamos que no, o sea, nosotros sabemos la historia completa, el final. Pero recordemos, hermanos, que Pablo cuando llegó ahí, luego de encontrar a Lidia orando en la orilla de un río, y donde Dios abrió su corazón y permitió que conociera el Evangelio, que creyera en el Evangelio, él luego dice que estaba andando por el pueblo y le salió una endemoniada. ¿Se acuerdan? Y esa endemoniada todos los días los molestaba, diciendo, estos siervos son del Altísimo, ¿no? Que vienen a dar buenas nuevas. No era un mal mensaje, para nada. Yo me imagino que era tan espesa, no sé si es la palabra correcta, tan constante, tan molestoso para Pablo que llegó un día en que le dijo, no me acuerdo la palabra, pero hizo que el demonio que tenía esta mujer, que era esclava de unas personas, un espíritu de adivinación, la reprendiera. Y el espíritu malo de adivinación se fue, lo expulsó. Pero sus amos de esta mujer, de esta esclava, no les gustó porque esta mujer le daba dinero. Y por causa de ello, arrestaron a Pablo, lo llevaron ante los tribunales y lo metieron a la cárcel. Pero antes de meterlo a la cárcel, ¿se acuerdan qué pasó? ¿Qué le hicieron? Lo azotaron con varas. Y hermanos, no son varas delgaditas. Eran varas gruesas, hermanos. ¿Y sabes cuántas varazos le metieron? Azotazos. ¿Cuántos? 39, hermanos. ¿Llegarías tú a 39? Con uno yo corría. Pablo aguantó 39. Y si se acuerdan, hace un rato lo he mencionado, el carcelero, ya adelantándome un poco la historia, cuando los invitó a su casa les sanó las heridas. Eso significa que estas varas causaron heridas en su espalda. O sea, en la cárcel Pablo estaba herido, sangrando. Y ahí fue donde conoció al carcelero, donde vio el poder de Dios, de cómo salvó Dios al carcelero. Entonces eso, lo más probable, es que Pablo recordaba, pues, ¿no? Por eso es que dice, doy gracias a Dios siempre que los recuerdo.
Pero hermanos, honestamente, ¿tú estarías contento? Honestamente, o sea, no quiero que te la des de espiritual. Si tuvieras que recordar que para llevar a algunas personas a Cristo, tuvieron que golpearte 39 azotes, ¿te traería eso ahí felicidad, gozo? De verdad. De verdad. O sea, si para haber conseguido que un grupo de personas lleguen a los pies de Cristo, tú tuviste que, o sea, toda tu espalda está cicatrizada por las varas, dirías, gracias Dios por mis cicatrices. Es difícil, hermanos. Yo honestamente creo que diría, gracias Dios por lo que hiciste luego. Esos azotes no me gustaron, me dolieron. Pero sin embargo, Pablo, como sus ojos estaban puestos más allá de sus circunstancias, él decía, gracias Dios porque tú estuviste en control de todo esto. Y mi sufrimiento fue parte de lo que tú usaste para que otras personas llegaran a Cristo. En este caso, el carcelero. Entonces, hermanos, Pablo estaba feliz de lo que Dios había hecho en los filipenses. Y es por eso que se alegraba, se contentaba. Y la gratitud, hermanos, que era lo que Pablo está enseñándonos ahora, debe ser una característica de la vida del creyente. Seamos agradecidos siempre. Debes reconocer que todo lo que tienes en la vida fue dado por la gracia de Dios. Pablo era agradecido. Acá se menciona por los filipenses, pero obviamente él era agradecido, porque acuérdense que él en 1 de Tesalonicenses, no tienen que ir, 5:18, él dijo, demos gracias a Dios en todo. Y él está aplicando sus propias palabras. Él era un hombre agradecido. Y lo mismo nosotros debemos ser. Sea agradecido con todo lo que tienes. Recuerda que toda buena dádiva desciende de los cielos del Padre de las luces, que es Dios. Todo lo que tienes, todo lo bueno que tienes es de Dios. Él te lo ha dado. Y esa es una razón suficiente para que tú estés agradecido con Dios. Pero ¿saben qué? La Biblia también dice que en los últimos tiempos, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice que en los últimos tiempos habrá hombres desobedientes a sus padres, soberbios, vanagloriosos, ingratos. Hermanos, existen cristianos que no están agradecidos con Dios, aunque te parezca loco. ¿Por qué? Porque dan por sentado de que todo lo que tienen es parte de lo que les toca como seres humanos. A veces ni oran por el pan de cada día. A veces ni siquiera agradecen cuando amanecen y se dan cuenta que están vivos. No agradecen que su familia está unida. No agradecen que su hija, su hijo, su esposa estén sanos. Bueno, nos cuidamos, pues no tenemos una buena dieta y por eso estamos sanos, pues. Pero el cristiano debe ser agradecido, hermanos. No des por sentado todo. No pienses que tú te mereces todo eso ahí. El Señor te lo da por gracia. Te da por gracia eso. ¿Estás agradecido? ¿Estás contento con lo que tienes ahora? Deberías. Porque hay muchas personas en diferentes lados del mundo, creyentes, que tienen mucho menos de lo que tú tienes. Mucho menos. Mucho, hermano. Y están contentos. Están agradecidos. Tu colchón no se compara a donde están durmiendo ellos. Y ellos están agradecidos. Pablo era un hombre agradecido, hermano. Ahora, cuando la Biblia dice que nosotros debemos dar gracias en todo a Dios, eso no significa que tú debes decir esto, porque esto es lo que a veces algunos cristianos confunden.
Esto no significa que tú debes decir, Señor, gracias porque mi mamá está enferma. Señor, gracias porque no tengo dinero, me botaron del trabajo. Señor, gracias porque me están pasando cosas malas. No es así. Dios nunca va a querer que tú agradezcas por esas cosas malas. Dios quiere que tú seas agradecido hacia Él a pesar de esas cosas. A pesar de que se está yendo mal, a pesar que no hay dinero, a pesar que tu mamita está enferma, a pesar que tus hijas están enfermas. Dios dice, sé agradecido. ¿Y por qué debemos ser agradecidos a pesar de que las cosas no andan bien? Porque Dios sigue en su trono, gobernando, dirigiendo cada cosa. Y sabemos que si Él le permite ciertas cosas en nuestra vida, Él tiene un propósito. Y por eso yo estoy agradecido. Porque el cristiano no vive por la suerte, por el destino. Hay alguien que tiene las cuerdas de nuestra vida. Hay alguien que está dirigiendo cada cosa que pasamos. Y si tú tienes eso en mente, puedes decir, gracias Señor, a pesar que hoy estoy mal. Gracias Señor, porque yo sé que tú me amas. Eso es lo que significa ser agradecido. Entonces Pablo estaba agradecido por la vida de sus hermanos en Cristo. Cada vez que lo recordaba, decía gracias a Dios. Una pregunta. ¿Hay alguien que cuando lo recuerdas o comienzas a pensar en él, te lleva a decir, Señor, gracias por su vida? Gracias por lo que has hecho y haces en él. ¿Hay alguien que cuando tú lo recuerdas o comienzas a pensar en él, dices, Señor, gracias por su vida? ¿Hay alguien? Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. ¿Tienes a alguien? Deberíamos tener. Pablo tenía, hermanos, a varias personas por las cuales él decía, Señor, gracias. Yo sé que tú estás obrando en su vida. Ahora, yo tengo otra pregunta. Pablo estaba agradecido por la vida de los filipenses, porque Dios estaba obrando. Y los filipenses eran sus hermanos en Cristo. ¿Tú estás agradecido por la vida de la persona que está adelante tuya o atrás tuyo? Ahí cambia la cosa. ¿Estás agradecido? Puedes voltear y decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo en Mariana. Gracias por lo que estás haciendo en Carlos. Gracias por lo que estás haciendo en Alex. En Gloria. En Mitchell. Voltea, mira, voltea. Mira el que está atrás tuyo. No te paltees. Hermanos, por esa persona que acabas de ver, Cristo derramó su sangre. Cristo comenzó una obra. ¿Tiene defectos? Sí. ¿Falla? Sí. Pero está acá. Pero está aquí. Y esa es razón suficiente como para decir, gracias Dios por su vida. Porque Él podría estar en otro lado. Pero está aquí. Está aquí, hermanos. Valora y reconoce lo que Dios está haciendo en la vida de tus hermanos. Valora y reconoce lo que Dios está haciendo en la vida de tus hermanos. Créeme, Dios está haciendo algo. Quizás no sabes qué es lo que Dios está haciendo, pero el hecho de que no sepas no significa que no esté obrando. Está obrando, hermanos. Pablo estaba agradecido de los filipenses con Dios, porque él se enteraba, estaba al tanto de lo que hacían, de cómo vivían, cómo actuaban, su día a día. ¿Cómo se enteraba? Porque Epafrodito, que después vamos a hablar más adelante, le contaba, mira, esto está pasando, mira, esto están haciendo. Y eso a él le llenaba de gozo. Y por eso agradecía a Dios. Tenía la información de sus hermanos y eso llevaba a decir, gracias Dios. Muchas veces no estamos reconociendo ni valorando
lo que Dios está haciendo con la persona que está atrás tuyo, porque no te involucras en su vida y no sabes nada de él o de ella. Por eso es que casi nunca piensas en decir gracias a Dios por la vida de tal persona. Pero si nosotros intencionalmente nos involucráramos en la vida de los demás y saber cómo les está yendo, creo que diríamos espontáneamente, Señor, gracias. Porque es muy probable, hermanos, que el que está atrás tuyo está luchando con un pecado todos los días. Hay días que cae, pero hay días que tiene victoria. Quizás ahorita alguien que está atrás tuyo ha pasado por una situación difícil en su matrimonio, pero por la gracia de Dios lo superó. Y ahora está aquí con su esposo. Pero tú no lo sabes. ¿Y por qué no lo sabes? Porque no pasas tiempo. Reconoce, valora. Dios está haciendo su obra. Dios está obrando, hermanos. Yo estoy muy contento con muchas personas que están aquí. Varias. Mi esposa es testigo de eso. Hablo de muchos de ustedes y digo, qué bonito ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero eso es algo que ustedes también tienen que hacer con el que está atrás. Hay que hacerlo. Va a ser difícil, porque de repente eres tímido y no te gusta involucrarte en la vida de los demás, ni tampoco que se involucren en tu vida. Pero hermanos, en el tiempo antiguo, en el tiempo de Pablo, esto era normal, hermanos. Esto era normal. Entonces Pablo agradeció a Dios por la vida de los filipenses. Y nosotros debemos también estar atentos y pasar más tiempo con nuestros hermanos para saber lo que Dios está haciendo en sus vidas. Amén. Luego dice en versículo 4, mira, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo no solo estaba contento, no solamente estaba agradecido con Dios por lo que escuchaba que estaba sucediendo en la vida de los filipenses, sino que Pablo también oraba. También oraba. Y esto es increíble, hermanos. Porque acá se nota la comunión, el amor que Pablo tenía por los filipenses. Y no solo por ellos, porque en otros libros como Colosenses y Filipenses se menciona que Pablo también oraba por ellos. Pero hermanos, quiero decirte algo. El que ora por alguien que está lejos, está mostrando un amor en secreto. Está sosteniéndolo en secreto. El que ora desde lejos por alguien. El que ora está mostrando que ama a su hermano. El que intercede por alguien está diciendo yo te amo. Orar por alguien, hermanos, no es fácil. No estoy hablando de orar por tu esposo, que asumo que lo haces. No estoy hablando de orar por tu hija, que asumo que lo haces. Estoy hablando de orar por la persona que está atrás tuyo. ¿Oras? Es tu hermano en Cristo. La única manera de poder orar por alguien que tú no conoces del todo es que si lo amas. Pablo amaba a estas personas. Aproximadamente 7 años no lo había visto, no los habían visto, pero él se mantenía orando. Siempre en todas mis oraciones estoy rogando, dice, con gozo por todos vosotros. Hermanos, si algo podemos reconocer de la vida de Pablo es que era un hombre de oración. Muchos creen que la razón por la cual Pablo es reconocido como el cristiano más importante de todos los tiempos es porque era un hombre que constantemente oraba. Acuérdense que de él vienen estas palabras que dice orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Pablo no solo estaba agradecido con Dios por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, sino que Pablo oraba mucho. Eso lo caracterizaba. Y hermanos, todos los hombres de Dios de todos los tiempos algo tienen en común. Y es que oran.
Todas las grandes mujeres cristianas que sean reconocidas por el mundo cristiano son mujeres y hombres que dedican tiempo a orar. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, escuchen nomás, Pablo dice esto: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 15 hacia adelante dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, Pablo oraba. Pablo oraba. Y como ahora acabo de citar Efesios y Colosenses y estamos leyendo Filipenses. Diferentes personas de diferentes lugares. Yo me imagino a Pablo, ya que le gustaba escribir, porque él es el que ha escrito 13 cartas del Nuevo Testamento. Yo me imagino que Pablo tenía un tipo de agenda. Un pergamino donde tenía el nombre de cada una de las personas que él conoció por medio del Evangelio. Y es por eso que él podía decir con autoridad: yo estoy orando por ti. Yo no me olvido de ti. Yo te tengo en mis oraciones. Y hermanos, no hay nada más bonito y más amoroso de que tú sepas que hay personas que están orando por ti. De verdad. No hay nada más lindo, más amoroso de saber que hay personas que están orando por ti. Porque ellas están sosteniendo tu vida. Ellas están sosteniendo tu vida por medio de la oración. Pablo de una manera se involucraba en la vida de estos cristianos de Filipenses por medio de la oración. Y este es mi ánimo para todos nosotros como iglesia, hermanos. Que podamos orar por nuestros hermanos. ¿Tú oras por tus hermanos? No por tu círculo más cercano, no por el que está atrás. Deberíamos orar. No, es que me olvido. Bueno, en tu agenda ahí, en tu cuarto ahí, pues no haz la lista de los 70 miembros de nuestra iglesia. Créeme que te vas a tirar 3, 4 horas. La oración debe ser algo natural, algo espontáneo que salga del corazón de un cristiano agradecido por todo lo que ha recibido de Cristo. Y como dije al inicio, orar por alguien es amarlo en secreto, hermanos. Es sostenerlo en secreto. Así que ora por tu hermano. Haz tu lista. Entra al WhatsApp, ahí están todos. Y anótalos. Eso es lo que hacía Pablo. Y oraba por todos. Y acá hay algo interesante. Yendo al contexto del libro. Pablo, ¿dónde estaba, hermanos? En la cárcel. ¿Y qué es lo que está diciendo que hacía durante el tiempo que estaba en la cárcel? Oraba, hermanos. Pablo dice que oraba con gozo. O sea, Pablo tenía gozo. Y tú puedes decir, bueno, sí, claro, tiene gozo. ¿Por qué? Porque está en Cancún, pues, ¿no? Con una piña. Ahí sentado, tomando el sol. Obvio, ¿quién no tiene gozo en un lugar así? Pero hermanos, Pablo estaba en una cárcel, encadenado. Y Pablo dice, yo tengo gozo. Y yo estoy orando. Yo tengo gozo y estoy orando. Pablo tenía comunión con Dios. Pablo tenía comunión con su Señor. A pesar de estar en la cárcel. A pesar de estar en un lugar nada bonito. Él tenía comunión con Dios. Y ahí está la clave y el secreto para el gozo. ¿Sabes por qué Pablo tenía gozo? Aún estando en esa situación, aún estando en ese lugar. Porque tenía comunión con su Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la fuente del gozo. Si tú tienes comunión con Él, vas a tener gozo a pesar de estar en la situación y en el lugar más horrible. Porque el gozo no depende de tu
entorno, de tus circunstancias, de lo que tengas, de lo que no tengas, de donde estés, de donde no estés. Tu gozo radica en una persona y se llama Jesús. Por eso es que él oraba constantemente, porque él sabía que el único que podía sostenerlo en ese momento, en ese lugar, era su Señor. Y tenía gozo. Explícame, por favor, cómo alguien que está confinado en un lugar oscuro, encadenado, puede tener gozo. Alguien que me explique, hermanos. Si yo estando en mi tele, viendo mi tele, en mi sillón, a veces estoy triste, estoy desanimado, ¿cómo él, sin tener todos esos privilegios, puede estar gozoso? Bueno, es por Cristo. Ahora, hermanos, ¿tú estás con gozo hoy? Si tu respuesta es sí, la pregunta es ¿por qué? Porque quizás tú estás con gozo porque algo te salió bien hoy día. Porque quizás estás bien de salud. Porque quizás te aumentaron el sueldo. O porque quizás la novia te dijo que sí. O porque quizás te dijeron que estás embarazada. O porque te enteraste que un amigo va a venir. Esas cosas producen felicidad, ¿no? Cierta alegría. Pero hermano, el gozo no depende de eso. No depende de eso. Estoy gozoso, ¿por qué? Porque mi mamá se sanó. Está bien, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera sanado? Ahí está el detalle. Entonces, hermanos, Pablo no perdía el tiempo. Él estaba en un lugar que fácilmente podía decir, bueno, es injusto que yo esté aquí. No debería estar aquí. Así que Dios va a entender si yo entro en un estado de depresión, pues. Es más, yo he estado haciendo su voluntad. He estado predicando el evangelio y mira dónde estoy. Ya, Señor. Es más, Pablo pudo haber tenido la actitud que tuvo la esposa de Job. ¿Se acuerdan de Job? De que ella, ya, maldice a Dios y muérete. Pero Pablo no. ¿Saben por qué Pablo permanecía en comunión con Dios? Porque él sabía que él estaba en control de todo. Ahora es más, hermanos, acuérdense de esto me gusta mucho. ¿Se acuerdan cómo inició el ministerio en Filipos? Ya lo hablé hace un rato. Lidia, la cárcel, el carcelero. ¿Y se acuerdan qué es lo que Pablo estuvo haciendo luego de ser azotado con Silas? ¿Qué estaban haciendo? Encadenados. Orando y cantando himnos. Y ahí es donde vino el temblor. El temblor vino ahí, el terremoto. Y hizo que todo se cayera. Ya saben la historia. Esta actitud de Pablo de tener gozo, de tener comunión con su Señor, no es algo que él aprendió recién ahora que escribía la carta a los filipenses. Esto es algo que él ya hacía 7 años atrás. Y yo me imagino que Pablo está diciéndole a los filipenses, ¿te acuerdas cómo el Señor inició la iglesia a la cual tú perteneces? ¿Te acuerdas que estaba en la cárcel? ¿Te acuerdas que hubo un terremoto mientras yo oraba, mientras yo cantaba al Señor? Y ahorita yo estoy así. Yo estoy con gozo. Así estoy, igual. Así que relájense. No se preocupen tanto por mí. El que está encarcelado, el que está en un lugar nada bonito, está llamando a que tengan gozo a los que están libres. Es paradójico, pero es real. Hermano, las cadenas que Pablo tenía lo privaban de ciertas cosas, pero sus cadenas no privaban de su comunión con Dios. Las cadenas podían impedir que él salga del lugar donde estaba, de ver a sus seres queridos, ¿verdad? Pero no iba a privarlo de tener comunión con su Dios, hermanos. Ahí está la fuente de su gozo. Así que recuerden que nuestro gozo va a venir y viene solamente cuando pasamos tiempo con nuestro Señor. Él es la fuente de donde viene todo. Y tener comunión con Él es lo que nos mantendrá gozosos.
Gozosos. Ahora, hermanos, Pablo dice que estaba orando con gozo. O sea, ya tenía gozo mientras oraba, ¿no? El gozo, en el caso de Pablo, no dependía de una respuesta de Dios a su oración. Él no dice, yo estoy gozoso porque el Señor respondió a mi oración. Él dice, yo oro gozoso. Yo estoy orando gozoso. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos pueden creer que el gozo viene cuando Dios te responde la oración que estás haciendo durante semanas. Pero tú debes tener gozo mientras oras, independientemente de si Dios te responde o no. Porque el gozo no depende de lo que tengas o de lo que Dios te dé. Y algo muy importante que debemos saber, hermanos, es que el propósito de la oración no es para pedir. Y eso es algo que muchos de nosotros podemos estar cayendo. Creer que la oración es como un tipo de teléfono donde lo alzo y digo, necesito un Rappi y por favor, que venga ahora. Y vemos a Dios de esa manera, como alguien que podemos acudir y que nos va a solucionar todo. Ahora, es verdad, la Biblia dice que nosotros nos acerquemos a Dios y que pidamos. Y es más, la Biblia dice, pide bien. O sea, no estoy diciendo que no debemos pedir. Lo que estoy diciendo es que el propósito de la oración no es para pedir. El propósito de la oración es para tener comunión con tu Dios. El propósito de la oración es para tener comunión con Dios. Porque si se trata de pedir, hermanos, nunca vas a poder orar más de media hora. Nunca vas a poder orar más de 15 minutos. Porque llega un momento en que todo lo que dijiste, todo lo que necesitas y todo lo que quieres, acaba. ¿Y qué haces después? ¿Se acuerdan que Jesús oraba, no? Se apartaba a un lado y oraba toda la noche, dice. Quizás no lo hacía todos los días, pero la Biblia registra de que sí hacía eso. Se apartaba de sus discípulos, se apartaba de las multitudes y tenía tiempo de oración con su Padre. Ahora, y la Biblia dice que él oró toda la noche, aproximadamente 8 horas. ¿Te imaginas a Jesús 8 horas pidiendo? Él solamente quiso orar para tener comunión con su Padre. ¿Tú por qué oras? ¿Por qué oramos? Me incluyo. ¿Para pedir? ¿O quieres tener comunión con tu Dios? Hermanos, de repente estamos perdiendo una joya por creer que la oración es para pedir. Pero la oración es para tener comunión con Dios. Señor, estoy aquí. Háblame. Estoy aquí, Señor. Deja tu lista de pedidos a un lado y solamente pasa tiempo con Él. Cuéntale. ¿Cómo estás? Pasa tiempo. A veces nosotros creemos que orar significa nunca parar de hablar. Pero hermanos, orar también es quedarte en silencio. Y solamente cerrar tus ojos y decir, Señor, estoy contigo. Pero si tú no lo ves de esa forma y no tienes nada que decir, vas a decir, amén. Y sigues con tus cosas. Jesús pasaba tiempo con su Padre para tener comunión con Él. Acuérdense que ese no es el propósito principal, pedir. Ahora, no estoy diciendo que no pidan. Pidan, pero que su oración no se centre en eso, hermanos. ¿Quieres que te dé un bosquejo de cómo se ora más o menos? La Biblia me enseñó esto. Confesión de pecados, primero, ¿ya? Luego alabanza a Dios, engrandecer su nombre, y luego agradecimiento por lo que ya tienes, y luego petición. Pero a veces nosotros entramos a la presencia de Dios y, Señor, quiero esto. Dios es bueno y muchas veces nos responde. Pero tengamos cuidado de creer de que de eso se trata la oración.
Y lo que podemos aprender de Pablo y de su oración es que tú puedes tener una relación con Dios en cualquier lado, en cualquier situación. Amén. Pablo estaba teniendo una comunión, una relación con Cristo, no en el mejor lugar, no con la mejor comida, no con el mejor colchón, no con los problemas resueltos, pero tenía comunión con Él. Tú puedes tener comunión y debes tener comunión con Cristo a pesar que todo anda mal, hermanos. No puedes condicionar tu comunión, tu relación con Él dependiendo cómo estás tú. No importa. No importa eso, hermanos. Yo creo, honestamente, de que entender esto que estoy diciendo y aplicarlo es difícil. No quiero mentirles, es difícil. Porque vivimos en un mundo del marketing, que para que, antes que venda su producto, primero va a crear una necesidad, pues. Primero te va a decir que tú necesitas eso y luego te va a dar el producto. ¿Verdad? Así es el marketing, ¿no? Primero crea una necesidad y luego te dice, aquí está la solución. Y nosotros muchas veces creemos que la vida cristiana es así. Que para ser felices, para estar plenos, para estar gozosos, necesitamos de cosas. Porque el mundo te dice eso, pues. La casa de tu sueño, con esto vas a ser feliz. El carro de tus sueños. La profesión de tus sueños. Entonces, de una manera te sugestiona y te hace creer de que si no tienes eso, no puedes ser feliz, no puedes vivir una vida plena. Y esa es la razón por la cual mucha gente se desvive trabajando, porque ha comprado ese discurso de que necesita eso para poder sentirse realizado. Pero Jesús dijo, la vida del hombre no depende de los bienes que posee. No depende de eso. Tu identidad no depende de lo que tienes. Tú eres amado ya. Tú estás completo. No dejes que el mundo te diga que no estás completo y que necesitas ciertas cosas. Obviamente, siempre busco tener un balance porque no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que no trabajes. No estoy diciendo que no tengas aspiraciones. No, tenlas. Es más, si no trabajas, yo te voy a llamar la atención. Porque la Biblia dice que el que no trabaja es peor que un incrédulo. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que esa no debe ser la razón por la cual tú vives. Primero es Dios. Segundo es Dios. Tercero es Dios. Y de ahí tú. Pero el mundo está luchando con nosotros, los cristianos, para decirnos, no, tú eres el centro del mundo. Lo que más importa en este mundo eres tú. Tú. Vivimos en un mundo humanista, donde el centro del mundo es el hombre y su felicidad. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el gozo no depende de eso. Tú puedes estar ahorita postrado en una cama enferma y puedes tener gozo. Puedes tener gozo. Seamos honestos. Decir esto de acá es algo raro, ¿verdad? Es raro. ¿Cómo gozo? Sí, puedes tener gozo. Pablo es un ejemplo de ello. Pablo no tenía su plato favorito a la mano para decir, wow, qué rico. No, y capaz ni siquiera comía, hermanos. Porque no estaba en el Sheraton. Está en Lurigancho. Estoy en el Espíritu. Me ungieron. Entonces, hermanos, nuestro gozo depende de nuestra relación con Dios. Y no importa en qué situación estés, no importa en qué lado estés, ten comunión con tu Señor. La fuente de tu gozo depende de eso. ¿Qué situación estás pasando ahora?
¿Cómo te están yendo las cosas ahora? Sea cual sea nuestra situación, ora, ora, ora. En comunión con tu Señor. Porque de esta comunión vendrá tu gozo y fortaleza. En Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es la fortaleza. No, acá lo tengo, solamente que quería parafrasearlo. 8:10. Vayan todos a 8:10 para que se despierten. Muevan sus manitos, hermanos. Nehemías capítulo 8, versículo 10. A ver, no saben dónde está, creo. Ah, ya. Bueno, dice, 8:10 dice, luego les dijo Nehemías al pueblo de Dios, id, comed grosuras, comed arroz con pollo, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es fortaleza. El gozo es nuestra fortaleza. El gozo es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, sea cual sea nuestra situación. Pero todo depende de tu comunión con Cristo. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave. Pasar tiempo con Cristo, leer su palabra, orar, depender de Él. Volvamos a Filipenses. Y luego dice Filipenses capítulo 1, versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y acá viene algo bonito. Pablo también tenía gozo, no solo porque tenía comunión con Cristo, sino porque también tenía comunión en el Evangelio con sus hermanos. Hermanos, la fuente principal para que tú tengas gozo y ese gozo te dé fortaleza es Cristo. Pero también hay pequeñas fuentes que si uno toma de ellas, también puede tener gozo. Pablo dice, por vuestra comunión. La palabra comunión en el griego significa koinonía. Koinonía, que significa compañerismo, unidad. Y Pablo está diciendo, yo estoy unido con ustedes. Son mis compañeros en el Evangelio. Desde el día 1 que se convirtieron hasta ahora. Y por eso estoy gozoso. Porque sé que desde el día que el Señor los salvó hasta hoy, ustedes siguen perseverando. Ustedes siguen creciendo. Son parte del Evangelio. Tienen comunión conmigo. Ustedes están creciendo, están perseverando. Y saber esto me da gozo. Permíteme buscar algo al rapidito. A tercera de Juan, capítulo 4. No. Tercera de Juan, versículo 4. Porque no tiene, solo tiene un capítulo. Tercera de Juan, versículo 4. Mira, hermanos, estas son las pequeñas fuentes que Dios también ha dispensado, ha dejado para que por medio de ellas nosotros podamos tener gozo. Juan dice prácticamente lo mismo que Pablo. Dice, no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál? Oír que mis hijos andan en la verdad. Saber que las personas a las cuales yo dediqué tiempo, invertí mi tiempo, les entregué el Evangelio, les enseñé la Biblia, que anden en la verdad,
que se mantengan en la verdad, es un gran gozo. Pablo está diciendo, ustedes tienen comunión en el Evangelio conmigo desde el día 1 hasta hoy. Y eso me llena de gozo. Saber que el trabajo que hice para Dios no es en vano. Ustedes siguen perseverando, siguen creciendo. Y eso a mí me llena de gozo aún estando en la cárcel. Y honestamente, hermanos, para los que son líderes, pastores, lo más lindo, lo que más le puede llenar de gozo a alguien que está dedicando su tiempo a la enseñanza, es ver que la gente, que sus hermanos, que sus ovejas estén perseverando en esa verdad. Es la forma en cómo retribuyes ese esfuerzo que por la gracia de Dios hacen los siervos de Dios. Saber que tú sigues perseverando, que no te estás rindiendo a pesar de todos los ataques que el mundo te tira. Y que tú sigues ahí luchando, que de repente caíste, pero que te levantas así gateando y te levantas otra vez y sigues. Pablo dice, eso me llena de gozo. Saber que siguen perseverando. Hermanos, tener comunión con tus hermanos, saber que tu hermano que está delante tuyo, atrás tuyo, sigue perseverando, también debe ser razón para que tú te goces. No solamente para estar agradecido por lo que Dios está haciendo en su vida, sino decir, gloria a Dios, porque el que está delante mío, el que está atrás mío, también fue rociado con la sangre de Cristo. Es mi hermano. Y él sigue perseverando. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero también, algunos creen, esto es algo que no es claro, que Pablo se está refiriendo acá al apoyo económico también que ellos dieron. Que de esa forma ellos también tenían comunión en el Evangelio. Desde el día 1 hasta ahora. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, que luego que Lidia recibió el Evangelio, le rogó y luego lo obligó a Pablo y a Silas para que vayan a su casa? ¿Se acuerdan, no? Y Pablo no quería hacer una carga. Pero después de la presión, cedió. Y Lidia estaba mostrando lo que iba a suceder en el futuro. ¿Saben qué cosa? Generosidad, hospitalidad. Lidia estaba diciendo, Pablo, esto es algo que nos caracteriza a los filipenses. Toma. Pablo iba a dormir en un lugar feo, si es que no iba a la casa de Lidia. Pero ahora que fue a la casa de Lidia, al inicio del ministerio de la iglesia de Filipos, iba a dormir en un lugar mejor. Y algunos creen que Pablo se está refiriendo a eso, que ustedes tienen comunión en el Evangelio desde el primer día. Y luego se acuerdan cuando fueron a la cárcel, el carcelero también, ¿a dónde los llevó? Y les dio de comer. Entonces Pablo está teniendo en mente esas experiencias, esas situaciones. Y Pablo dice, de esta forma ustedes tuvieron comunión conmigo en el Evangelio. Fueron parte del Evangelio porque me ayudaron. Desde el día 1 hasta hoy. 7 años después, esto que iniciaron sin conocerme lo mantienen hasta el día de hoy. Y de esa manera tienen comunión conmigo. Y eso me llena de gozo, dice. Entonces, hermanos, los vamos a dejar ahí, porque la otra semana vamos a continuar con el versículo 6, que es el versículo clave, y no quiero demorarme tanto porque sé que me demoro. Pero quiero resaltar nuevamente que el gozo depende de tu comunión con Cristo. Que el gozo no depende de lo que tengas. No importa, el gozo no depende de que si ahora si te está yendo bien todo.
El gozo depende de una persona. Ora como Pablo. Intercede por tus hermanos. Haz una lista de todos tus hermanos, de todos los que se tienen a la mente. Haz una lista y ora por ellos. Te dejo esa tarea. Hagámoslo, hermano. Y agradece a Dios por la obra que está haciendo con la persona que está atrás tuyo. Sea agradecido con lo que tienes ahora también. Sea agradecido. La Biblia dice, mientras tengas abrigo y sustento, estad contentos con eso. Sea agradecido. Y recuerda que la comunión con tus hermanos también es una forma de encontrar gozo. De saber de que están perseverando en la verdad. De que se están manteniendo en la verdad. Nosotros como iglesia tenemos 17 años. Y hemos visto a muchas personas entrar e irse. Y da pena eso, da tristeza. Pero también hay personas que después de 17 años están aquí. Y ese es un gozo, hermanos. Yo quiero que ustedes sean así. Que se mantengan en la verdad. Que perseveren en la verdad. Que así el mundo los ataque, las influencias del mundo, el sistema del mundo, Satanás, tú mismo, inclusive tu propia carne, quiere atacarte o te ataquen, tú te mantengas fiel. Amén. Amén. ¿De dónde viene el gozo, hermanos? Del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por enseñarnos que debemos ser agradecidos en todo tiempo, en todo lugar. Gracias, Señor, porque nos enseñas que no importa cómo estemos, dónde estemos, podemos tener comunión contigo. Y debemos tener comunión contigo, porque de eso depende nuestro gozo. De eso depende nuestro gozo. Tú eres la fuente del gozo, Dios. Ayúdanos a entender esta gran verdad. Ayúdanos a perseverar también, Señor. Ayúdanos a involucrarnos en la vida de otros. Perdónanos si solamente pensamos en nosotros, en el yo, Señor. Perdóname. Yo quiero estar agradecido por la vida de mi hermano, por lo que tú estás haciendo. Gracias por la comunión que podemos tener como el cuerpo de Cristo, Dios. Gracias, Señor, eres bueno. Ayúdanos a cantar himnos, a orar cuando estamos presos de una situación, Dios. Para ver tu mano poderosa obrar. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y con el gozo que tenemos, alabamos al Señor